todas las llamadas. Ah, perfecto. Sí, es lo que te iba a preguntar para poderlas checar después. Claro, estos y todos los programas se pueden chequear por YouTube, así que sean muy bienvenidos a esta tarde de 23 de junio. Ya llegamos, ya superamos la mitad de año prácticamente y estamos muy Ya. felices de darles la bienvenida a este Aprende desde casa, que va a ser como una conversación, dado que nuestra experta que había sido agendada para el día de hoy, que es Elizabeth Lloyd, se encuentra en Oaxaca, México, y esta mañana tuvieron un fuerte sismo de 7.7 en la escala de Richter. Entonces, se encuentra ella un poco preocupada porque mandaron la alerta de tsunami y bueno, está ella moviéndose hacia un lugar seguro donde su familia y ella puedan estar. Entonces, vamos a, por supuesto, darle continuidad al tema que hoy es finanzas y sobre todo que vamos a ver una nueva forma de las finanzas personales con mi experto favorito, que además es mi hermano, que además es el presidente, es el Bravo, presidente bravo. de nuestro Rotary Club Sogamoso Global, un presidente muy joven, Muy muy joven. talentoso, por cierto, se llama Carlos Rodrigo Castro y él es economista egresado de la Universidad de los Andes, Enhorabuena. especialista en mercados financieros y en bolsa de valores y también el director de su propio pequeño pero ambicioso fondo de inversión que se llama Estrategias de Inversión Pro. Entonces, para mí es un gusto darle la bienvenida a él. Rodri, ¿cómo vas? Bueno, muchísimas gracias pues por esa introducción, muchísimas gracias a todos pues por estar acá presentes el día de hoy en este Aprende desde casa. Bueno, como hablábamos, vamos a seguir manteniendo el tema de finanzas el día de hoy. Para los que ya han visto nuestros videos, en abril 8, ya hay un video en el cual hablábamos sobre cómo la economía se iba a ver impactada por el coronavirus. Yo les decía, esa fue la primera charla que la hicimos el 7 de abril, un mes después hice otra charla en la cual curiosamente les dije, como muchas cosas que habíamos hablado en la primera charla se cumplieron, se hicieron realidad, y en la segunda charla estábamos más que todo enfocados en las finanzas personales, ¿sí? En ese momento hablamos de que, el dinero es un concepto universal, el dinero es algo que está presente en la vida de todos, sin importar a qué profesión nos dediquemos, qué edad tengamos, cuál sea nuestra ideología política. Entonces, en esa charla se centró más en las finanzas personales. Sin embargo, hubo ciertas cosas o ciertos temas que no pudimos responder en esa charla y entonces vamos a mencionarlos el día de hoy. Vamos a que, dado que la invitada que estaba el día de hoy por la cuestión del terremoto no se le dificultó un poquito, Así es. se le dificultó un poquitico asistir, entonces pues vamos a retomar esta charla y como decíamos, la idea es que sea algo charlado, que si hay alguna pregunta pues se pueda responder como fácilmente y con su debido tiempo, ¿listo? Así es, así es. Entonces, no duden en poner sus preguntas o en levantar su manito digital para hacerle cualquier pregunta que quieran hoy a Rodrigo. Vamos a enmarcar pues esta conversación y esta charla principalmente en tres temas que les propone Rodrigo. El número uno es hablar sobre el ahorro y la tasa de interés, entender qué es y por qué nos parece tan difícil ahorrar, pero por qué es tan importante ahorrar y especialmente en esta época. El segundo tema son retos financieros para pensionarse, porque todos vamos a envejecer algún día y es un tema que hoy también pone muy, muy alerta a las personas. Entonces, Rodri nos va a dar algunas claves por allí. Y el tercero es que nos va a dar 3 tips para tener una excelente salud financiera. Entonces, mi Rodri, empecemos por lo primero. ¿Qué es el ahorro? Bueno, vamos a empezar como por lo simple. El ahorro realmente obviamente, es ese dinero que nosotros guardamos cada mes, que deberíamos de guardar porque realmente gran parte de las personas no lo hacemos, y lo ahorramos o lo guardamos o lo dejamos en un depósito especial para distintos fines. El principal fin que deberíamos o la principal razón por la cual deberíamos
de ahorrar es para que si efectivamente pasa un choque externo, ya sea como la pandemia, que nos queda empleo, porque nuestro negocio fracasa, momentos difíciles, ¿sí? Entonces, es un ahorro como preventivo o un ahorro de emergencia. Ese es el primer ahorro que tenemos que tener como claro. El segundo ahorro es ya para un crecimiento, para la construcción de capital. Y ese sí es un problema que tenemos, especialmente, bueno, tanto las personas jóvenes como las personas de edad. Y es que desafortunadamente no vemos las cosas a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Desafortunadamente, pensamos de que nunca vamos a envejecer, que siempre vamos a tener nuestro trabajo, que siempre vamos a tener nuestra empresa, que en algún momento llegaremos a comprar una vivienda o que en algún momento llegaremos a tener grandes ingresos. Y entonces nos olvidamos de ahorrar. ¿Sí? Esa es una de las razones. Es decir, nos alejamos como de nuestro objetivo. Otra de las razones por las cuales no ahorramos es que desafortunadamente, y eso ocurre tanto en México como en Colombia, como en todos los países de Latinoamérica, las personas perdemos nuestro norte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces somos conscientes de las cosas, somos conscientes de que, por ejemplo, es importante que yo en algún momento adquiera una vivienda, ¿sí? Pero cuando nos ponemos a hacer la suma, cuando ponemos a ver, mire, es que yo gano, no sé, no, $2,000 al mes, para que sea una moneda más universal. De esos $2,000 solamente gasto 800 en vivienda, 400 en el auto, en el crédito del auto, el resto lo gasto en comida o en transporte o a veces en bienes que no son necesarios. Y al final, a pesar que lleguemos a tener grandes ingresos, no tenemos nada de ahorro, ¿sí? Y el problema es que cuando llega a ocurrir alguno de estos choques o alguno de estos efectos, pues quedamos en el aire. Entonces, esas son dos razones. Una tercera razón por la cual pues también se desincentiva el ahorro es porque simplemente, inclusive las personas que ahorran se dan cuenta que la tasa de interés que reciben por ese ahorro es prácticamente nula, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pasas mucho tiempo ahorrando, pero lo que te da el banco, la tasa de interés que te da el banco es del 3% o del 4% al año, y es casualmente el mismo valor al cual se te deprecia el dinero, ¿sí? Entonces tú tienes dos opciones. Una es ahorrar, así como a veces no solamente se hace acá en Colombia, sino en muchos países latinoamericanos, que es ahorrar, diga, tipo debajo del colchón. Entonces, cada mes dejas una cantidad de dinero debajo del colchón, pero ¿qué es lo que pasa? Así lo hagas, pues ese dinero va a terminar perdiendo su valor a través del tiempo por la inflación, ¿sí? Y si tú vas más allá, ¿y cómo decir más allá? Bueno, lo que normalmente la gente hace, que es el 85% de las veces, es ir al banco, abrir un CDT. Un CDT, bueno, no, la verdad no sé cómo se llamará en México, pero un CDT es un pacto que tú haces con el banco en el cual tú dejas tu dinero quieto, ya sea un mes, 3 meses, 6 meses, un año, para que el banco te pague una rentabilidad, pero tampoco es que sirva de mucho, ¿sí? Realmente la rentabilidad que te ofrece el banco es del 4% y aparte de eso tienes que dejar todo tu dinero todo un año y al final, como les decía, ese mismo valor es el valor de la inflación. Es decir, literalmente al final juegas a cero. Lo único que hiciste fue mantener constante el valor de tu dinero, ¿sí? Ajá. Ese es otro de los problemas. Y bueno, ¿y por qué es importante? Realmente, ¿por qué es importante ahorrar? Porque es que, bueno, en Latinoamérica ocurre algo y es que las personas no acumulamos capital, ni capital intelectual, ni capital físico, ni capital monetario. Y el problema de no acumular capital es que si nosotros, tanto como individuos y como sociedad, queremos salir de la pobreza, porque en nuestros países ha llegado inclusive a ser 50% el nivel de la pobreza, en Colombia es alrededor del 40%. Si nosotros no acumulamos capital, pues jamás vamos a salir de la pobreza, ni como personas, ni como sociedad. Entonces, Rodri, por eso es que es tan importante. y déjame te pregunto acá, si yo recibo 100
$100, 100 pesos mexicanos, 100. Ese es mi ingreso mensual. ¿Qué es lo prudente ahorrar? ¿Y cómo diseñar un plan de ahorro? Hoy vamos a ir de lo básico hacia lo profundo y especializado, pero arranquemos por esa idea básica. Bueno, entonces ese tema lo mencioné muy, muy rápido en el último video, pero lo que tú dices es súper bueno como desmenuzar. Lo que dicen todos los libros de finanzas es que tú deberías de ahorrar inmediatamente el 25% de todo lo que recibes, ¿sí? 40% sea vivienda, 30% sea transporte y otros 20% sea alimentación. Pero la vida de muchas personas es sustancialmente distinta, ¿sí? Nosotros no podemos esperar gastar porque sí, porque un libro nos lo dijo. No, realmente también hay que hacerlo de una forma personalizada para cada uno. ¿Qué es lo que se aconseja realmente? Mira cuántos son tus ingresos, delimita cuántos son tus gastos, primero tus gastos fijos, como por decir la vivienda, ya sea el arriendo, la cuota para la casa, etcétera, que es el primer gasto fijo, es lo más importante que nosotros debemos de pagar como personas, ¿sí? O sea, ese es un gasto que nosotros no podemos eludir, no podemos evitar, no, es muy difícil que lo podamos disminuir. Entonces, primero, el gasto de vivienda. Segundo, el gasto de alimentación. ¿Por qué? Pues porque realmente también es algo mínimo, es algo muy, todos tenemos que comer todos los días, entonces es un gasto que siempre está presente. Y el tercer gasto que también no tiene, o sea, no hay margen para que nosotros nos podamos correr, no podamos disminuir, son los gastos en los servicios. Por eso es que son gastos fijos, ¿sí? Obviamente es totalmente distinto tener el servicio de DirecTV, HBO, Premium, que tener un servicio básico. A veces puede parecer un poco raro, pero a veces, claro, tenemos que tener internet porque pues para nuestro trabajo necesitamos internet, ¿sí? Pero pues no necesitamos los 50 canales premium ni nada de eso, ¿sí? Cuando ya tenemos como consolidados todos esos gastos, tenemos que ver, bueno, si a mí me entran $100 o 100 pesos o 100, lo que sea, esos gastos, digamos que acumulan el 40 pesos, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué me estoy gastando los 60 pesos restantes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente cuando yo empiezo a hacer el presupuesto tengo cero ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma se me está yendo la plata. Entonces, a veces se van vicios, a veces se van cosas que realmente son totalmente inefectivas. Entonces, las personas que a veces gastan en transporte sin razón alguna, a veces compran cosas porque sí, porque literalmente pasan por la calle y vieron algo que no necesitan y lo compran y es algo realmente impulsivo. Entonces, por eso es que les digo, ese proceso, cuando ya hemos quitado como los costos grandes, los costos fijos, lo que nos queda, cuando vemos cómo lo gastamos, es un proceso que es personal, ¿sí? Y está bien que sea personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno sabe realmente qué necesita y qué sabe muy dentro de su interior que no necesita. ¿Sí? Exacto. Entonces, Y eso... Rodri, una pregunta acá. ¿Cuál es una herramienta que te ayuda a hacer esa planificación? Y otro punto que me parece importante mencionar es que todos pagamos impuestos de una u otra forma. ¿Cómo planificar también el tema de los impuestos para no llegar el último día con sofoco y dolor de muerte? Bueno, ahí pasan varias cosas. La primera cosa, tal vez para que las personas que son de Colombia o los que no lo son, vean cómo funciona el sistema de impuestos en Colombia. En Colombia, a pesar que somos casi 50 millones de personas, solamente 700.000 pagan realmente renta. ¿Sí? Es algo muy, muy curioso, es algo que no debería pasar. Pero digamos, para esos 700.000, pues ellos, lo que tú dices, tienen que prepararse para el impuesto de renta. ¿Sí? El impuesto del IVA es un impuesto que va agregado al valor. ¿Sí? En ese caso no hay tanto problema porque tú lo estás pagando de una vez cuando tú estás haciendo el presupuesto. Entonces, ahí no hay problema. En Colombia las empresas sí pueden deducir el IVA, entonces tal vez ahí sí hay que manejarlo como de una forma distinta, pero son en esos casos. Otro impuesto que hay en Colombia es el impuesto predial. Entonces, en ese caso sí es más cercano a lo que tú dices. El impuesto predial es un impuesto que es
supremamente tonto, no solamente acá, sino en cualquier país, porque literalmente estás grabando algo que para ti no te genera ningún ingreso en la gran mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que ver, obviamente, cuál es la fecha, ojalá pudieses pagarlo con algún tipo de descuento, pero tú tienes que planificar ese impuesto, ¿sí? Es decir, ir ahorrando, ir amortizando ese valor para que cuando llegue la fecha, pues no te vaya a dar tan duro, ¿sí? Entonces, eso también es una forma de ahorrar, es un ahorro planeado para un gasto que nosotros sabemos que vamos a tener que pagar obligatoriamente. Bueno, yo hablaba con una clienta en algún momento y ella decía de que para un familiar cada año tenía que comprarle cierto equipo médico y ese equipo médico valía algo así como $5,000, ¿sí? Entonces, en vez de esperar a que sea necesario sacar $5,000 de la cartera, porque $5,000 no se ganan en un día, o muy pocas personas las ganan en un día, pues mira, cada mes intenta amortizar $500, ¿sí? A veces habrá meses en los que no puedas hacerlo, habrá meses en los que puedas ahorrar un poquito más, pero también es importante como ese ahorro planificado que todos debemos hacer. Claro que sí. Eso por un lado. Después, cuando ya, bueno, ya tengamos el presupuesto, ya hayamos visto los gastos más grandes que tenemos, ya nos hayamos dado cuenta a nosotros mismos diciendo, mire, yo estoy botando la plata en esto o en esto o en esto, lo siguiente que hay que hacer es, bueno, intentar maximizar el ahorro. Es decir, yo tengo 100 pesos o $100 o 100 lo que sea, 40 los gasto en cosas fijas, 40 los gasto en, bueno, ya los tengo programados en lo que tengo que gastar, y esos 20 restantes son los que sí puedo ir ahorrando, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, personalmente por mi trabajo todo se convierte en matemática, ¿sí? Y a veces las personas creemos que es que para poder llegar a ser ricos o para llegar a tener cierta libertad financiera, o nunca lo vamos a lograr, o eso es algo o es algo imposible, o es algo para muy pocas personas. Y desde un punto de vista realmente matemático solamente hay dos formas. La primera es, que la más rara, es que las personas realmente tengamos altos ingresos. El problema es que los altos ingresos solamente se consiguen por lo general si tú tienes o un trabajo muy específico o tienes una empresa o te dedicas a hacer grandes negocios, ¿sí? Cuando eres una persona empleada en una institución o en una empresa o vinculada, pues lo que estás haciendo es que estás limitando tus ingresos, ¿sí? Entonces, por eso es como tan complicado llegar a obtener libertad financiera, o la libertad financiera se obtiene hasta los 60 años, ¿sí? Y es muy complicado porque a veces a los 60 años es una meta muy, muy lejana, ¿sí? Entonces, la primera es obteniendo grandes ingresos y la segunda es ahorrando e invirtiendo. ¿Por qué? Eso es algo muy curioso que se enseña en las facultades de economía, pero si una persona invierte, y no solamente invierte, sino que hace que su dinero crezca a un valor mayor a la inflación, si invierte y ahorra de forma constante a lo largo del tiempo, matemáticamente sí va a llegar a un grado de prosperidad económica. Y eso es algo muy, muy raro porque a veces, bueno, en nuestros países que digamos, hay tanta desigualdad, tenemos la concepción de que los ricos se hacen cada vez más ricos, ¿sí? Y a veces lo decimos con cierto grado de desprecio, como, ay, no, es que yo soy pobre y entonces él no es. Como frase de cajón. Exactamente. Y de hecho es cierto, los ricos se hacen cada vez más ricos, pero no es porque los ricos se confabulen, no es porque hagan, bueno, planes maliciosos o algo así, no. Lo que pasa es que por la matemática tienden a ser más ricos, tienden a acumular más capital. Por eso es que es tan importante a tanto ahorrar como invertir el capital de las personas. Rodri, y detengámonos ahí un momento. Explica el concepto de libertad financiera. ¿Qué es? ¿Cómo se toca? ¿Cómo luce? Porque todos quisiéramos ser libres de alguna manera, pero es un proceso. Yo lo veo como un proceso y a veces la gente no sabe cómo luce ese proceso, entonces no sabe cuál es la meta que deben perseguir y no saben, por tanto, cuáles son los pasos por donde comenzar. Entonces, hablemos un poquito en ese tema.
Bueno, acá hay un tema que es súper importante y es que las personas, de hecho el 99% de las personas confunde la noción de riqueza, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, sale que vemos en las noticias y sale que Bill Gates es la persona más rica del mundo. En este momento creo que es la segunda o la tercera, pero vamos a poner Bill Gates, que es el caso más conocido. Y decimos y escuchamos que Bill Gates tiene 100.000 millones de dólares. Lo primero es que realmente Bill Gates no tiene 100.000 millones de billetes de $1 guardados en el banco, ¿sí? Esa riqueza que él tiene no es dinero en efectivo. Esa riqueza muchas veces son en acciones o en productos financieros. Y por eso, si ustedes también vieron en estos días, al principio, cuando fue lo del coronavirus, se decía que tal millonario perdió 20.000 millones de dólares. Pues no es que los perdiera propiamente, las acciones bajaron su valor y por ende la riqueza de esa persona pues disminuyó, pero no es propiamente que ese dinero se quemara ni que se lo quitaran a la persona, no, es un dinero que solamente se hubiera materializado si la persona vende sus acciones o vende sus derechos, ¿sí? Entonces, esa es la primera como concepción errada que tenemos respecto a la riqueza. La segunda concepción es, bueno, realmente quiere ser rico. Y entonces, a veces pensamos que no, si yo ganara 10.000 o 20.000 o 30.000 dólares al mes, voy a ser rico, ¿sí? Cada uno tiene un número distinto. A veces hay unos números más grandes, a veces hay unos números más pequeños, pero cada uno tiene un número que uno dice, uff, ya con eso ya soy rico. Ese número también es muy relativo. Realmente hay países en los que tú ganas 5.000 dólares y no eres apenas clase media, y hay otros en los que ganas 5.000 dólares y estás entre el 99% más rico de la población, ¿sí? Ujú. Eso de que depende de la inflación, de la calidad de vida, de muchas cosas. Pero volviendo al punto, también hay una concepción errada respecto a que ser rico es tener muchos ingresos. ¿Por qué es una concepción errada? Porque hay muchas personas que tienen altos ingresos, pero desafortunadamente viven al día, ¿sí? Si son de Colombia, se habrán dado cuenta que un término que ha salido a flote inclusive en estos días es el de la pobreza oculta. ¿La pobreza oculta qué es? Que existe un señor o una familia que viven en un apartamento de 200.000 o de 300.000 dólares, en una muy bien ubicado, hermoso el apartamento, pero ¿qué es lo que ocurre? A pesar que muchas personas sueñan con ese apartamento, ¿por qué se le denomina pobreza oculta? Porque las personas que viven en ese inmueble ya no tienen ingresos, Ujú. ¿sí? O eran altamente dependientes de un ingreso, ¿sí? Entonces, la riqueza no es vivir en una casa de 200.000, de 300.000 o de $1.000.000. La riqueza tampoco es ganar 5.000, 10.000 o 50.000 dólares al mes si al final yo tengo lo que hablamos, si al final yo estoy agobiado por las tarjetas de crédito, si al final estoy pagando una deuda universitaria que es de $1.000.000, que de hecho yo leí esta mañana y son muchas las personas en Estados Unidos que tienen deudas de $1.000.000 por la universidad. O sea, Ujú. no son uno ni dos ni tres, ya son miles de personas. Entonces, eso no es la riqueza. La riqueza realmente es la capacidad de generar ingresos sin la necesidad de tener un trabajo activo fijo, ¿sí? Volviendo al punto, entonces, ¿por qué Bill Gates es rico realmente? Bill Gates no es rico, es muy curioso. Bill Gates no es rico porque sus acciones valgan 50.000 millones de dólares. No, esa no es la razón por la que él es rico. Él es rico porque los dividendos que gana por esas acciones le dan algo así como unos 500 millones de dólares de ingresos al año. Es decir, que Bill Gates no tiene que trabajar, no tiene que levantarse a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana, no tiene que meterse ni en un carro, ni en un bus, ni nada, sino que en promedio ese dinero le va a llegar a él simplemente porque tiene el derecho, por ser obviamente uno de los mayores accionistas de Microsoft, a tener, ¿sí? Sí. Es decir, es un ingreso que es pasivo, ¿sí? Eso es realmente lo que define si las personas llegan a tener riqueza o no. Por ejemplo, en el caso de Carlos Slim. Carlos Slim, pues él llegó a ser la persona más rica del mundo, él es mexicano. De hecho, es algo increíble porque algo así como 1 de cada 100 pesos que mueve la economía de México, de alguna forma llegan a pasar por las arcas de Carlos Slim.
Es decir, es alguien que realmente tiene un peso increíble en una economía, porque en México son más de 120 o algo así de millones. ¿Y por qué él es rico? ¿O por qué él tiene tanta capacidad de generar ingresos? Pues porque realmente él domina la telefonía de millones de personas. Entonces, cada vez que nosotros vamos a pagar o vamos a llamar a alguien o pagamos nuestra mensualidad de nuestro plan de datos, indirectamente le estamos girando cierto valor a Carlos Slim. Gordo, ¿Sí? quiero que nos detengamos en el punto de hablar sobre libertad financiera. Ya nos has dado un concepto de qué es riqueza, ya nos diste un concepto de qué es pobreza y tocamos el tema de pobreza oculta. Ahora hablemos de qué es libertad financiera como concepto y como meta. Además, ¿qué deben hacer las personas que hoy nos están escuchando sin importar la edad, oficio, color, sabor, ideología política? ¿Qué deben hacer si se quieren trazar la meta de ser libres financieramente en la siguiente década, por ejemplo? Listo. Entonces, ¿qué es libertad financiera? Tú alcanzas la libertad financiera cuando tú estás en capacidad de mantener tu estilo de vida sin la necesidad de ir regularmente a tu trabajo. Ese es literalmente el concepto de libertad financiera. ¿Sí? ¿Cuál es lo más parecido que nosotros conocemos a libertad financiera? Pues cuando una persona se pensiona. ¿Sí? Es decir, ya no tiene que trabajar y de alguna forma el ingreso que recibe por haber trabajado durante tanto tiempo es suficiente para mantener su estilo de vida. Ahí obviamente hay ciertos agujeros de guión. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que están pensionadas, pero no les alcanza. Es así de simple, ¿sí? Porque cotizaron muy bajito o por cualquier razón no les alcanza. Entonces, eso es algo importante. La pregunta es, ¿cómo se alcanza la libertad financiera o cómo se alcanzan mayores niveles de riqueza? Y entonces, ahí era cuando yo les decía que es a través del ahorro del capital. ¿Por qué? Porque gracias al ahorro del capital es que se pueden crear activos financieros, ¿sí? Tener activos financieros es algo que es sustancialmente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna forma perdemos nuestro trabajo o estamos en una situación económica complicada, el activo financiero nos puede respaldar, nos puede dar refugio o inclusive puede funcionar como garantía para construir otros activos. ¿Cuáles son los activos financieros más normales que hay? Bueno, está por ejemplo el caso de las acciones de Bill Gates. Es decir, es una acción que anualmente te paga un dividendo. Es decir, que, por ejemplo, yo compro acciones de Microsoft. Yo realmente no tengo que vender computadores, ni software de Microsoft, ni estar en la junta directiva, pero cuando yo compro esas acciones, yo me convierto en un accionista de Microsoft, obviamente un accionista muy, muy, muy minoritario, y como soy accionista de esa empresa, pues yo tengo derecho a que si reparte utilidades esa empresa, porque no todas las acciones reparten utilidades, no todas las empresas reparten utilidades, a mí me dé mi parte correspondiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles tipos de activos hay, y qué beneficios y qué perjuicios tienen. ¿Sí? Ok. En el caso de las acciones, pues el beneficio es que tú puedes por decirlo así, invertir en una empresa que ya está segura o que ya está establecida. ¿Sí? En el caso de Microsoft, pues Microsoft es una empresa que está presente en todo el mundo, que es líder en su mercado, que tiene casi que unos ingresos anuales que no van a saltar de un momento para otro. ¿Sí? Los ingresos de este año en Microsoft van a ser seguramente muy parecidos a los del otro año. ¿Por qué? Porque de todas formas las personas siguen comprando computadoras. Entonces es una empresa que ya está establecida, ¿sí? Primera ventaja. Segunda ventaja, que pues literalmente es un activo o un ingreso pasivo. Es decir, tú no tienes que hacer nada, tienes que mantener las acciones de Microsoft hasta la fecha del dividendo. Y ya, ¿sí? ¿Cuál es el problema de las personas que compran acciones o cualquier derivado financiero? Pues que se ilusionan mucho. Entonces ven en alguna propaganda que dice, si usted hubiera comprado acciones de Netflix o de Amazon o de Google, se habría ganado tanta plata.
Y entonces el problema es que las personas no saben comprar acciones, ¿sí? Y el 90% de las personas que compran acciones por lo general pierden. Entonces siempre es muy, muy importante que se asesoren de una persona que compra acciones y que compre derivados financieros para ahí sí pues utilizar esa medida. La Ese es lógica, la lógica de comprar una buena acción, ¿cuál es concretamente? Bueno, en el caso de las acciones, porque hay muchos derivados financieros, de hecho hay más de 10.000 derivados financieros en el mundo y las acciones solamente son una pequeña parte de todas las posibilidades que existen. Si las personas van a comprar una acción, o el mejor consejo que yo le daría a la persona es, mire, compre una empresa que ya sea establecida, ¿sí? Una empresa que por lo general pague dividendo y, dado lo que ha pasado, compre acciones de empresas que son anticíclicas. ¿Eso qué quiere decir? Anticíclico en economía se conoce como un sector que ni aumenta ni disminuye su productividad en momentos tanto de expansión económica como de recesión. Por ejemplo, ¿cuál? La acción de éxito de un supermercado o de Walmart. ¿Por qué? Porque así las personas estemos en una situación económica complicada o en una situación económica buena, siempre tenemos la necesidad de comer y de vestir y de ese tipo de gastos, ¿sí? Cosa contraria a lo que pasa, por ejemplo, con las acciones petroleras, ¿sí? Cuando entramos en recesión, pues el precio del petróleo se va al piso y como se va al piso, pues la acción de la empresa petrolera también se va al piso, ¿sí? Ok. Rodrigo, Ese, quiero avanzar para cubrir más temas. Entonces, te pregunta Armand Buissy. Estamos hablando de opciones donde se puede invertir con el propósito de alcanzar la libertad financiera. Armand Buissy del Rotary Club de Atitlán te pregunta, ¿qué piensas de los cryptocurrencies o criptomonedas? bueno, yo doy como mi opinión y a veces es bueno escuchar la opinión de una persona que no se dedica a finanzas. Punto de vista matemático, yo como les decía, pues yo por la empresa, todo lo que hacemos es basado en matemática o en modelos estadísticos o inteligencia artificial. ¿Por qué les digo esto? Porque en finanzas todos los derivados, excepto las criptomonedas, tienen una ecuación o una fórmula matemática que determina su precio, ¿sí? Y esa es la razón por la cual gran parte de las personas que se dedican a finanzas ven con aversión las criptomonedas, porque no hay ninguna ecuación, no hay ningún planteamiento matemático que determine su precio. Entonces, estás comprando algo que no se basa en nada el precio. Y como no se basa en nada el precio, puede ser cualquier valor, perfectamente puede ser cero, ¿sí? Entonces, por eso es que las criptomonedas realmente a las personas de finanzas no les gusta mucho, ¿sí? Aparte de eso, son muy volátiles y un truco, y de hecho un consejo para todos, es que si ustedes van a invertir en lo que sea, ojalá que esa inversión sea lo más aburrida y lo más estable posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque invertir no es como ir a un casino. Si uno quiere la emoción, no compra acciones. Vaya a un casino y diviértase y ya. Pero si uno quiere invertir y si uno va a poner los ahorros de su vida o los ahorros de su familia o el dinero con el cual quiere pagar la universidad de sus hijos o de sus nietos, busque la inversión más estable o más sencilla o más predictiva o que sea más consistente a lo largo del tiempo. Eso es algo súper, súper clave, tanto si somos personas jóvenes como si somos, bueno, ya de mediana edad o si ya, pues, somos ya personas de edad, ¿sí? Esa tal vez sería como la respuesta en ese tema. Bien. Te pregunta Maribel, ¿qué tal la inversión en empresas de servicios públicos, por ejemplo? Bueno, ahí hay dos formas de ver las cosas. La primera es que en economía las empresas de servicios públicos casi siempre son estatales. ¿Por qué? Porque son monopolios del Estado, ¿sí? Por ejemplo, acá en donde nosotros estamos ubicados, en Sogamoso, en Bogotá,
bueno, en Medellín parcialmente, las empresas son propiedad del Estado. ¿Por qué se hace así? Porque es supremamente importante que el Estado tenga el monopolio de los servicios públicos. ¿Por qué el Estado tiene que tener el monopolio de los servicios públicos? Porque digamos de que la energía o el agua sean privadas, ¿sí? Si la energía o el agua son privadas, pues la empresa perfectamente puede abusar de los precios de los consumidores, es decir, puede abusar de los precios de toda la población, porque nosotros no podemos decir, no, es que ya no quiero que la energía eléctrica me venga de esta empresa, sino de esta otra. No ocurre porque es un monopolio, ¿sí? Entonces, esa es la primera respuesta. Otra forma de responderla es que sí hay empresas que se dedican a crear o a vender productos que podríamos llamar como servicios públicos, que es, por ejemplo, ISA o ISAGEN en Colombia. ISA y ISAGEN en Colombia son empresas que son mayoritariamente del Estado, y se dedican tanto a la generación de electricidad como a su transporte. Entonces, ISAGEN genera la electricidad y ISA la lleva de aquí hasta Chile, ¿sí? Son acciones que tal vez, bueno, son más relacionadas, pero también tengan en cuenta algo. El socio mayoritario siempre va a ser el gobierno, ¿sí? Por definición, pues el valor de esas acciones puede ser fácilmente manipulado por el gobierno, que es el principal accionista. Entonces, es tal vez una desventaja de ese tipo de acciones. Claro que sí. Rodri, te pregunta Adilene Reyes, ¿qué páginas son confiables para iniciar con las inversiones? ¿Cuáles nos recomiendas? Y háblanos, digamos, de cómo asesorarnos bien y no ir a cometer el error de apostar por emoción. Bueno, de hecho, algo súper importante que salió esta semana. Esta semana un chico de 20 años se suicidó en Estados Unidos porque él invertía en una aplicación muy famosa en Estados Unidos que se llama Robinhood. El chico se suicidó porque vio que en su cuenta había perdido $700,000. ¿Sí? O sea, todo el dinero que tenía. Ahora, hay algo que es súper clave. No es que si yo invierto $100, lo máximo que pierdo son $100. No. Si yo invierto $100 y, por ejemplo, utilizo opciones financieras, entre $1,000,000, las cosas muy, muy mal. Entonces, lo digo porque tal vez con ese precepto se puede como hablar más. Hay páginas muy, muy buenas, por ejemplo, Invespedia. Es una página que está tanto en inglés como en español, que ahí resumen muchos temas sobre inversiones. Esa es como respecto a cosas fundamentales de invertir, como la teoría, qué son, cómo funcionan. Eso. Y hay otra página que se llama investing.com, que en esa página lo que tratan, lo que mencionan son la lista de todos los, o bueno, de los principales derivados financieros que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el índice de acciones en China? Tú lo pones en Investing y ahí te sale. ¿Cuánto valen los bonos soberanos de Colombia? Y ahí te sale. Otra página muy buena, pues que es la clásica, es la de Bloomberg, pero pues obviamente ellos están en inglés, y aparte de eso, tú tienes un máximo de artículos para revisar por mes. Entonces es como uno de los problemas de Bloomberg, pero lo mismo, los artículos de Bloomberg son supremamente buenos. Eso por una parte. Por ejemplo. ¿Cómo? Perdóname, te cortó. ¿En español? En español, bueno, ahí sí es como complicado porque casi todas las que yo leo es en inglés. Investing también tiene artículos en español que hacen tanto acá en América Latina como en España, pero para mí es mejor hasta pónganle el traductor de Google tanto a Bloomberg como a Financial Times. Son súper buenas, realmente es una información muy, muy buena. ¿Por qué es bueno? Es bueno que, digamos nosotros, si alguien quiere invertir, sepa en qué
pues en qué va a invertir, obviamente, al menos lo básico. Pero de todas formas es supremamente bueno que se asesore de una persona que todos los días invierta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, todos los días nosotros hacemos muchísimas transacciones. Entonces, pues ya estamos habituados a cuando salen bien y cuando salen mal, ¿sí? Y yo les pongo el ejemplo de alguien que es médico. Entonces, puede que yo busque en internet cómo hacer cirugía a corazón abierto. Y puede que yo aprenda, gracias a internet, a hacer cirugías a corazón abierto. Y puede incluso que las haga medianamente bien. Pero siempre va a ser mejor alguien que hace cirugías a corazón abierto todos los días en el hospital o en la clínica, ¿sí? Siempre es bueno como mirar qué profesional ofrece un servicio así y pues pagarle al profesional. Algo que es súper clave, si van a contratar a una persona para invertir, no le paguen ni por transacción ni por hora, páguenle es por el resultado. Es decir, usted me generó el 20% de rentabilidad, listo, yo le doy 5 puntos porcentuales, ¿sí? Porque algo que pasa y que es muy común en Colombia y seguramente que es muy común en todos los países de América Latina, es que las personas, listo, ahorraron, van a una comisionista de bolsa y la comisionista de bolsa les da dos opciones. Una, los deja abandonados para que cometan malas decisiones, o la segunda es que pues el comisionista de bolsa gana por vender, por hacer la transacción. Entonces, es por venderte las acciones de Facebook o de Apple o de Microsoft. Si tú pierdes, realmente a mí como comisionista no me importa, ¿sí? Porque yo necesito es que me entre mi ingreso por venderte las acciones. De hecho, por eso es que yo fundé mi empresa como si fuera un fondo de inversión. Entonces, nosotros solamente le cobramos al cliente si el cliente recibe un beneficio. Si el cliente no recibe un beneficio, pues no tiene por qué pagarlo, ¿sí? Porque precisamente a mí me pasó así y yo vi como, oiga, es algo muy malo que a uno le cobre y antes por perder plata. Si yo me voy a presentar ante el cliente y le voy a cobrar es porque le puedo decir, mire, yo le hice crecer X millones o X dólares su plata y de eso pues yo merezco esta comisión. Claro, Es súper clave eso. pueden conocer más del trabajo de Rodrigo en Estrategias de Inversión Pro. Rodri, te pregunta Rochi, ¿qué sugerencias nos das? Además de las acciones, he oído que debemos diversificar a la hora de invertir. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí pasan también dos cosas. En economía hay muchas cosas que son duales o binomiales. Mientras que una persona dice que todo es blanco, hay otra persona que dice que todo es negro y curiosamente las dos a veces tienen razón. Respecto a diversificar, hay una corriente que dice que realmente si tú vas a diversificar es porque no sabes qué es lo que estás haciendo. Y eso no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, que es el mejor inversionista del mundo, ¿sí? Entonces, si tú vas a diversificar, a veces es porque no sabes exactamente cuál va a ir bien y necesitas casi que apostarle a muchos caballos con el fin que alguno vaya bien. Esa es la idea de diversificar. Eso es por un lado. Por otro lado, y es algo también que puede ser un poco más denso de economía, y es, por ejemplo, nosotros cómo diversificamos en la entidad mía. Lo que nosotros hacemos es una diversificación sistemática. ¿Por qué? Porque, digamos, tú vas a un corredor de bolsa y te dice, mira, tú tienes que comprar acciones de Walmart, de Facebook, de Apple y de ExxonMobil, ¿sí? Y entonces el corredor de bolsa te dice, es que estás diversificando, pero realmente no estás diversificando. ¿Por qué? Porque si actúa una recesión, 3 de esas 4 empresas se van a ir al suelo. Entonces realmente no estás diversificando. ¿Cómo diversificas realmente si un derivado por definición tiene que comportarse al contrario de otro derivado? Eso es algo que es un poco más denso, porque es una diversificación sistemática, es decir, que tú no necesitas ni que todo suba ni que todo baje, sino que todo se mueva de uno para arriba y otro para abajo. Es un poquito más complicado, pero
si van a invertir con alguien y esa persona le dice, le saca el cuento de que hay que comprar acciones de 4 empresas distintas, esa persona realmente no sabe diversificar. Solo lo que pasa es que sabe un poquito más que usted, pero no sabe diversificar. Entonces, tal vez por ese lado. Sí, creo que había otra pregunta. Sí, muy relacionada. Bueno, también te saluda Susana García, que ya te conoce, que también es una gran chica, muy talentosa y muy cercana a nuestro club. Esperanza te pregunta, ¿cuál es la inversión más segura entonces? ¿Bienes raíces, acciones? Listo. Primera cosa, de por sí no hay ninguna inversión que sea 100% segura, ¿sí? Segunda cosa, la inversión más segura aparentemente es la inversión que tú haces en el banco, que es poner el CDT. Pero ¿qué es lo que pasa? En economía existe una cosa que se llama relación rentabilidad-riesgo. Si tú quieres más rentabilidad, necesariamente tienes que asumir más riesgo, ¿sí? Eso es algo que es supremamente clave, eso se trata, bueno, con modelos de volatilidad, pero porque ese es el problema de la inversión en el banco. Claro, hay un 99.99% de que te vaya bien en esa inversión. La única forma en la que te va mal es que el banco quiebre, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esa inversión? Pues que te va a pagar literalmente la mínima rentabilidad posible. ¿Por qué? Porque es lo más segura posible. Entonces, a eso me refiero con la relación de rentabilidad-riesgo, ¿sí? Algo que tal vez es súper clave y que tal vez se me olvidó es que las personas dicen entre acciones o finca raíz, ¿sí? Sí. Por ejemplo, las acciones, a pesar que las empresas pagan dividendo, los dividendos en la mayoría de los casos sigue siendo muy parecido a la tasa de interés, ¿sí? Máximo será un punto porcentual o 3 puntos porcentuales si es una empresa pues espectacular, ¿sí? Pero realmente sigue siendo casi que el mismo valor, ¿sí? Entonces, tal vez la opción que hace más atractivas a veces las acciones es que tú, aparte del dividendo, puedes vender la acción más alta de la que lo compraste, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Ganas en Por la el otro, valorización. sí, la valorización. Eso por un lado. Por el otro lado, pues está el caso de los bienes raíces. ¿Qué es lo que pasa? Los bienes raíces es una inversión que es bastante más segura. Tú tienes también que contar que, bueno, claro, es una inversión más segura, es una inversión que por definición se tiene que apreciar a largo plazo, pero pues también tiene riesgos. Es decir, corres el riesgo de que, digamos, si es un apartamento que tienes en arriendo, que simplemente te lo desocupe y que no puedas arrendarlo en bastante tiempo, que de todas formas ese apartamento tiene gastos que son fijos y que son periódicos. Es decir, tú tienes que pagarle la administración al inmueble, tienes que pagarle el impuesto predial al inmueble. Si te lo desocupan y te lo dejan horrible, pues tú tienes que pagarlo y tienes que pagarle a alguien para que lo muestre. ¿Y qué es lo que pasa? Porque nosotros acá manejamos inmuebles también. Realmente la rentabilidad de un apartamento es alrededor del 5.5%. O sea, no es que sea mucho. Y pasa lo mismo en las acciones, que es el mismo cuento de la diferencia de tener una vaca y tener un toro. Si tú tienes una vaca, pues la vaca te da leche todos los días, es decir, te genera un flujo efectivo periódico. Pero si tú tienes un toro, la única forma en que el toro te genera dinero, o aparentemente, o para hacerlo más sencillo, es que tú vendas el toro, ¿sí? Es decir, tú matas el toro, matas el animal, y lo que pudiste conseguir bien, y si no pudiste conseguir más, literalmente no puedes conseguir, que es lo mismo que pasa con un apartamento. Si tú lo compraste en, digamos, $50,000 y lo vendes en $100,000, esos 50,000 de ganancia solamente se materializan cuando lo vendas. No se pueden volver a materializar más. Si tú lo arrendaste, súper bien. Pero si no, pues esa es la única forma en la que tienes como el ingreso extra. ¿Sí? No, si no generes gasto. Entonces, bueno, y por ejemplo, hay algo que también es clave y es que todas las inversiones tienen costos hundidos. ¿Qué se refiere a un costo hundido? Por ejemplo, acá en Colombia y seguramente es en muchos otros países. Tú compras un apartamento en 100 millones, por hacerlo fácil. Y tú al día siguiente
se te aparece alguien y le dice, yo le compro ese apartamento en 105 millones. Entonces tú dices, súper bien porque gané 5 millones de pesos. Error, no funciona así. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces la transacción te toca pagar beneficencia, te toca pagar registro, te toca pagar bastantes costos. Y entonces, al final, si lo vendes en 105, terminas perdiendo dinero. Y esto es algo que es muy importante y es que todas las inversiones o todos los procesos de inversión tienen que verse a largo plazo. ¿Sí? Claro. Y acá ocurre algo, tal vez no va a extender mucho en la pregunta, pero el largo plazo puede ser al menos 3 años o 5 años. ¿Sí? Hay personas que invierten literalmente para los próximos 100 años, aunque parece que no fuera cierto, pero hay literalmente fondos de inversión que invierten a 100 años. Porque es bueno, yo les digo, y es algo que yo le digo a mis clientes todo el tiempo, uno siempre tiene que intentar finalizar los procesos, ¿sí? Si, por ejemplo, deciden o abrir una cuenta de inversión conmigo, o abrir un CDT, o comprar un apartamento, tienen que darle tiempo a esa inversión. Y de hecho, no solamente ocurre en el caso de las inversiones, ocurre en casi todos los otros casos. Si yo tengo un hijo y mi hijo está en 9º semestre de administración de empresas y decide ponerse a estudiar arte, pues es mejor que termine administración de empresas, es decir, es mejor que termine el proceso y después sí haga otro proceso. ¿Por qué? Porque si no lo finaliza, pues al final lo que hace es que se pierde la inversión y se pierde el tiempo. ¿Sí? Entonces, es algo súper, súper importante. Rodri, ya para concluir, porque quisiéramos estar acá escuchándote siempre, y bueno, agradecemos a todas las personas que se conectaron, pese al cambio que hoy tuvimos, porque Elizabeth Lloyd estaba en el epicentro del terremoto que hubo esta mañana en México. Pero Rodri, si nos fuéramos con 3 ideas claves tatuadas en el inconsciente sobre cómo podemos empezar a tener una mejor salud financiera, ¿qué debemos hacer? Danos el 1, 2, 3 para irnos, pero listos a corregir errores y a tener una buena salud financiera. Listo. Bueno, primera cosa que hay que hacer, hay que ver cuál es mi situación actual y hacia dónde quiero ir, ¿sí? A veces nunca nos preguntamos a dónde queremos ir y por ende nunca llegamos a ningún sitio, ¿sí? Mientras que si ya decimos, mire, quiero ir allá y en este momento estoy en tal parte. Eso es algo básico, parece algo muy, muy simple, pero es algo que las personas nunca realizamos. Y como nunca realizamos, pues nunca llegamos a ninguna parte. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, bueno, si ya sé a dónde quiero ir, el segundo plan es cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Es sacando una calculadora y viendo, yo gano tanta plata este mes o todos los meses. Ahorro tanto, me gasto tanto. Eso que ahorro, ¿cuánto tiempo me va a demorar para llegar a donde yo quiero ir? Y eso es a veces algo que es muy triste porque las personas se dan cuenta que jamás van a llegar a donde quieren ir. Matemáticamente es imposible, ¿sí? Pero bueno, si al menos hacemos esa matemática, ya podemos ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, primera cosa, ¿dónde estoy, a dónde quiero ir? Segunda cosa, coger una calculadora y sacar matemática para ver cuánto tiempo me demoro o qué es lo que tengo que hacer. Tercera cosa es, bueno, ya vi que de pronto lo que estaba haciendo no me va a llevar al sitio en el que yo quiero ir, ¿sí? Es muy posible que pase eso. Cuando uno coge una calculadora, lo normal es que pase eso. Entonces, la tercera cosa es, bueno, ¿cómo puedo o aumentar mis ingresos? ¿O cómo puedo ahorrar más? ¿O cómo puedo crear activos? ¿O cómo puedo crear riqueza para ahí sí llegar a donde quiero ir? Entonces, a veces, y el consejo que yo les doy a todos es muy bueno que conseguir un asesor financiero. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos una persona externa que nos diga, mira, de pronto tú estás gastando más en esto o tú estás descuidando esta área, o si tú tienes una empresa, mira, tú puedes vender o ser más productivo o innovar en este mercado con este producto. Entonces, son esas cosas que a veces solamente se lo puede dar una persona que está afuera. Cuando uno está todos los días en el mismo trabajo, o en el mismo negocio, o en la misma profesión, deja de ver las cosas más claras. Entonces, si hay una persona externa, le puede ayudar muchísimo.
Claro que sí, busquen ayuda, o sea, se vale pedir ayuda, así como ustedes no se pueden operar a sí mismos un tendón o no se pueden cortar a sí mismos el cabello o no pueden representarse a sí mismos ante la corte, pues tienen que buscar ayuda y está bien y está válido pedir consejo, está válido buscar esas respuestas, está válido preguntar y está válido leer sobre estos temas si sienten que no saben y que tienen que aprender. Finalmente, Rodri, 3 libros que la gente se puede leer y que le pueden Bueno, enseñar muchísimo sobre ese tema. respecto sobre las finanzas, súper importante para quienes tengan una empresa, un libro de microeconomía básica o microeconomía intermedia. ¿Por qué? Porque a través de un libro, realmente son cosas, es matemática muy, muy simple, pero que nos puede decir cómo puedo ser más productivo en mi negocio, cómo puedo maximizar, cómo puedo minimizar mis costos. ¿Sí? Eso es algo súper, súper clave que todos tenemos que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a ya, digamos, acciones o fondos de inversión, existe un libro muy, muy bueno de Graham, no me acuerdo el nombre, pero que es como el libro base de todas las inversiones, que es un libro que fue escrito hace como 80 años, pero si van a invertir en acciones, es el libro indicado, ¿sí? Bueno, un tercer libro, si les interesa, por ejemplo, más el tema que yo trato, que son finanzas quantum, hay libros que son de Quantitative Investing o Quantitative Trading de Ernest Chan. Es un tipo muy, muy inteligente. Son libros que son densamente matemáticos, pero que son muy, muy buenos. Otro libro que tal vez les puede servir mucho y es más que todo, bueno, cómo construir, o ni siquiera es un libro, es un modelo matemático que es el modelo de crecimiento de Solow. El modelo de crecimiento de Solow explica por qué los países van a ser pobres toda la vida y por qué las personas vamos a ser pobres toda la vida. Entonces, súper bueno, yo creo que cada persona debería aprender el modelo de Solow. ¿Sí? De todas formas, les dejo mis datos en el chat. A mí me encantan las cuestiones de programación, yo me la paso programando todo el día en finanzas, entonces a mí me encanta programar o automatizar cosas, me encanta hablar de finanzas y obviamente pues como soy el presidente del Club Rotario, también estoy disponible a cualquier proyecto o a cualquier actividad que quieran hacer. Entonces les voy a dejar mis datos en el chat. Claro que sí, Rodri es súper apasionado de contestar sus preguntas y lo hace con mucho esmero, mucho cariño, así que no duden ni un solo segundo de escribirle. También en la cajita de chat en YouTube vamos a dejar todos los libros que Rodri ha recomendado. Creo que el libro que estabas hablando de Graham es el que se llama El poder de las acciones de crecimiento, de Benjamin Graham. Está en español. Está en español, lo pueden conseguir online, creo que hay hasta audiolibro. Entonces, Rodri les deja ahí sus datos. Y por acá, Armand pregunta, ¿dónde puedes conseguir los videos? Claro que sí, Armand. Puedes vernos aquí en YouTube, cuando vas a YouTube, puedes abrir Aprende desde casa o puedes buscar mi nombre, Charlie Ruth, y ahí vas a encontrar nuestro canal, ahí está todos los videos de todas las clases que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces los invito a que vayan al Aprende desde casa. Yo soy tu única Charlie Ruth, Armand, entonces puedes conseguirme como Charlie Ruth o puedes escribir hashtag Aprende desde casa y ahí aparecemos de primeras. Entonces puedes ir y ver todas nuestras clases, aquí están, también están clases previas que ha dado Rodri. Y bueno, la buena noticia es que vamos a tener una gran semana. Hoy nuestra querida Elizabeth Lloyd estaba en el epicentro del terremoto en Oaxaca. Lamentablemente se quedó sin comunicación, sin internet, sin electricidad. Entonces hoy no nos pudo acompañar, pero vamos a reprogramar esa buena charla sobre marketing financiero con ella. Mañana vamos a hablar con John Hyatt, que es un americano enamorado de México, un estadounidense enamoradísimo de México y quiere hacernos una propuesta de cómo ver la relación Estados Unidos y México de una forma estratégica desde lo comercial
y llevar todas esas empresas que estuvieron mucho tiempo produciendo en China y en Asia, de nuevo a Latinoamérica. Así que no se lo vayan a perder. Vamos a tener a Larry Rubin, que es un gran experto en diplomacia, relaciones internacionales y uno de los headhunters top de la revista Forbes. Y por último, les voy a dar un viernes de alegrías con uno de mis profesores favoritos en la universidad, un gran economista, un gran experto en empresas familiares latinoamericanas, pero vamos a tener un tema divertido viendo su percepción de la pandemia con una gotita de humor negro y también con un análisis muy profundo de dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que no se van a perder esta semana. Les prometo que vamos a tener una nueva fecha con Elizabeth Lloyd. Y Rodri, muchas gracias por haber generado este espacio hoy con nosotros. Creo que fue como un consultorio económico básico, así que nos quedamos felices y visiten a Rodri y visiten su página web. Recuérdales cuál es la página de estrategias de inversión, porfa. Bueno, la página se llama Estrategias de Inversión Pro. Entonces, si quieren visitarla, de todas formas, se la voy a poner acá como hay que buscarla en el buscador, obviamente. Estrategias de Inversión Pro es un logo azul, hay un logo rojo que tiene casi el mismo nombre. Ellos se copiaron de nuestra marca, pero no importa. Entonces, es un logo azul oscuro, ¿vale? Y lo que les decía, si les gusta hablar sobre estos temas, sobre finanzas, sobre automatización, sobre actividades rotarias, perfectamente pueden escribirme y con el mayor de los gustos estoy al tanto, ¿vale? Claro que sí, Rodri. Un besito. Un abrazo para todos. Chao. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Sean felices.